Hola, el título de mi charla es Metacognición y Teoría de la Mente, una o dos capacidades. Mi nombre es Santiago Arango Muñoz del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. La teoría tradicional dice que tenemos dos capacidades diferentes. Por un lado, la metacognición, que sería el acceso directo y especial a nuestros propios estados mentales, y por otro lado tendríamos la teoría de la mente, en inglés mind reading, que sería el acceso indirecto e inferencial a las mentes de los otros. Yo, por ejemplo, en este momento sé que mis estados mentales tienen que ver con esta charla, mientras que los de ustedes a duras penas puedo inferir que pueden ser de interés o de aburrición frente al tema de esta charla. Sin embargo, la motivación de esta charla es que, pues, por un lado teníamos la teoría tradicional, que es una teoría de sentido común, que dice metacognición y teoría de la mente son dos capacidades diferentes, pero recientemente ha venido ganando una teoría que yo llamo la teoría de identidad, que dice que metacognición y teoría de la mente son una única capacidad. Esta teoría ha sido defendida sobre todo por el filósofo Peter Carruthers y otros, que dice hay una sola capacidad mental representacional que evolucionó en primera instancia con propósitos de lectura de mentes. Este anticartesianismo o teoría de identidad surgió en el siglo XX y filósofos como por ejemplo Gilbert Wright dijeron lo siguiente: el tipo de cosas que yo puedo saber acerca de mí mismo son el tipo de cosas que yo puedo saber acerca de los demás. Y psicólogos como Clavel y Bellman se preguntan en el 75 qué es lo común en todos los metas. Cuando dicen metas es metapercepción, metacognición, metamemoria, etc. Y lo que ellos dicen es que todos envuelven generalizaciones sobre la gente y sus acciones en relación con objetos, y estos, por eso es cierto, son un tipo de cognición social. Esta tradición culmina con la obra de Peter Carruthers y Alison Gopnik, dos obras separadas, y lo que ellos dicen es la metacognición no es más que voltear nuestra capacidad de lectura de mente hacia nosotros mismos. La razón para defender algo así es muy simple y es básicamente inspirada en la estructura metarepresentacional de los juicios dirigidos hacia sí mismo y hacia los demás. En el caso de los juicios sobre sí mismo, uno ve que tenemos que cuando yo voy a pensar que Homero quiere una cerveza, pues tengo que yo creo que, y aquí tengo que hacer el juicio, Homero quiere una cerveza, y para hacer este juicio necesito obviamente manejar el concepto de querer, un concepto mental, y por otro lado tengo este otro juicio como Homero, yo creo que yo quiero una cerveza, y a pesar de que son un juicio sobre otro y sobre mí mismo, ambos tienen la misma estructura metarepresentacional y ambos requieren la posición del concepto de saber. Esta teoría da unas predicciones de teoría de identidad, tiene unas predicciones que vamos a analizar en esta charla. La primera tiene que ver con la evolución, la segunda con el desarrollo, la tercera con el cerebro, la cuarta con las funciones y la quinta con confabulaciones. Paso muy rápido porque ya debo analizar con calma cada una. Nada más digo que en relación con las confabulaciones se trata de que si la teoría de la mente y de metacognición son lo mismo, debe haber errores frecuentes en introspección, pero esta predicción no la voy a evaluar aquí por cuestiones de tiempo. Entonces, la primera predicción es de predicción evolutiva. Si la metacognición fuera idéntica a la teoría de la mente, ambas capacidades deberían aparecer en la misma etapa filogenética. Para testear esta predicción se hicieron una serie de estudios, entre ellos un estudio de percepción visual con monos rhesus. Se escogió estos monos precisamente porque no tienen capacidad de teoría de la mente, no pasan tareas de mentalización, y básicamente lo que se les pidió es evaluar la densidad de este conjunto de puntos, y si era denso, pues debían dar clic aquí, y si era no denso, deberían escoger la S. Más adelante, cuando ellos dominaron la tarea de discriminación, se les dio la posibilidad de hundir la estrella, que es el botón de escape, o de la tecla de no sé. Y lo que es interesante es que cuando uno analiza las curvas psicofísicas de estos monos, se da cuenta que usan la tecla no sé del mismo modo que la usaría el ser humano, los seres humanos. Entonces vemos que en el momento en que tienen problemas de discriminación, en ese momento usan la tecla de no sé. Y de manera interesante, incluso los monos tienen las mismas instituciones metacognitivas que los seres humanos, como reporta un estudio reciente. La predicción del desarrollo
dice que si la metacognición fuera idéntica a la teoría de la mente, ambas capacidades deberían aparecer en la misma etapa del desarrollo infantil. La tarea de la falsa creencia, que es esta que tienen frente a ustedes, es la tarea que ha sido, digamos, considerada mejor para evaluar la presencia de teoría de la mente en dos niños. Y básicamente consiste en que tenemos dos personajes, Sally y Ann. Sally esconde su canica en la canasta, Sally se va, Ann cambia la bola de lugar y cuando vuelve Annie, Sally, la pregunta es dónde va a buscar la bola o la canica. La respuesta correcta, nosotros ya sabemos, es que Sally cree que la bola está en la canasta, es decir, tiene una creencia errónea, equivocada. Sin embargo, los niños solo pueden pasar esta prueba después de los 3 años y medio o 4, y antes generalmente responden que salió a buscar en la caja. Sin embargo, digamos que hay una serie de estudios que han tratado de mirar de manera crítica esta evidencia y en particular han desarrollado estudios que evalúan la metacognición de manera implícita del mismo modo que se hacía con los monos en el estudio anterior que les presenté. Y básicamente es que se le da a los niños la posibilidad de escoger cuándo quieren pasar el test de memoria y cuándo no. Y lo que vemos en este gráfico es que una vez que se le da a los niños la posibilidad de escoger cuándo pasar el test, la probabilidad de que escojan pasar el test cuando lo saben es mucho más alta que cuando no lo saben. Es decir, parece que los niños fueran capaces de monitorear y controlar su memoria aún antes de desarrollar la teoría de la mente, es decir, antes de los 4. Hay un estudio de este año muy interesante en el cual se evaluaron el desarrollo de la metacognición y la lectura de mente en niños alemanes y japoneses de 4 años. Lo interesante es que no encontraron, en este estudio no se encontró una diferencia en el rendimiento en tareas metacognitivas implícitas en niños alemanes y japoneses. Las tareas implícitas son estas que les mostré, como las de discriminación visual del mono y escoger y no escoger. Y básicamente esas son las que corresponden a las líneas oscuras, como ven son idénticas. La diferencia está en el rendimiento de los niños japoneses en las tareas de lectura de mentes, que es la diferencia que vemos aquí en barras grises, ya que pues, en el caso de los japoneses su rendimiento fue menor que el de sus homólogos alemanes. La explicación o la hipótesis que dan los teóricos es que hay un desarrollo temprano de la metacognición en ambos niños y este es independiente de la cultura, y por contraste la teoría de la mente sí depende de la cultura y del lenguaje que se hable. La tercera predicción tiene que ver con la predicción neuronal. Si la metacognición fuera idéntica a la teoría de la mente, ambas capacidades deberían involucrar los mismos mecanismos neuronales. Si uno mira la literatura clásica sobre metacognición y teoría de la mente, se da cuenta que que esta literatura pues sugiere distintas áreas del cerebro asociadas a estas capacidades, y pues quería mostrarles sobre todo que hay un estudio reciente, un metaanálisis, donde se estudian alrededor de 50 estudios de neuroimagen sobre metacognición y mentalización, y lo que se ve es que efectivamente hay unas áreas diferentes, aquí en amarillo y naranja, relacionadas con la metacognición, y otras aquí en azul relacionadas con la mentalización. Este estudio, de todas maneras, hace una comparación y trata de encontrar unas regiones comunes y en particular encuentra que la corteza prefrontal dorsomedial anterior y la corteza ventromedial prefrontal también son compartidas por ambas capacidades o son activadas en ambos tipos de tareas. De todas maneras, este sobrelapamiento pues no nos permite responder a la pregunta porque por un lado no sabemos si se trata de un mero sobrelapamiento de dos sistemas diferentes o si se trata de un núcleo común que al asociarse con otras áreas genera pues que es un solo sistema y entonces no sabemos cuál de las dos teorías es. Si se trata de un solo sistema que está básicamente focalizado en estas áreas o si se trata de dos sistemas que se sobrelapan. Finalmente tenemos la predicción funcional que dice si la metacognición fuera idéntica a la teoría de la mente, no deberíamos encontrar diferencias funcionales en ambas capacidades.
El primer estudio es ya un poquito viejo, pero pues a mí me parece muy interesante y tiene que ver con los resultados de Coryat y Ackerman sobre los juicios de saber, los juicios de aprendizaje. Y básicamente lo que ellos hicieron fue que, pues, en un estudio de memoria, la gente tenía que estudiar una serie, un material, y luego tenía que pasar a una fase de estudio. Lo interesante que encontraron fue que los juicios sobre sí mismo y los juicios sobre otro no iban en la misma dirección. Como ustedes ven, las predicciones se cruzan y básicamente en el caso del yo o en el self, a menos tiempo de estudio, mayor juicio de aprendizaje y a más tiempo de estudio, menor juicio de aprendizaje. Esto es contraintuitivo, pero en el caso de cuando uno evalúa su propio conocimiento, pareciera que a menos estudio, más se cree que se sabe o que se aprendió, mientras que pasa lo contrario, más tiempo, más incertidumbre. Y en el caso de los otros, en cambio, sí parece que usamos el sentido común y creemos que a menos tiempo de estudio, pues menos juicio de aprendizaje y a más tiempo, mayor tiempo de aprendizaje, obviamente, mayor juicio de aprendizaje. Eh, Hay otro estudio reciente de Nicholson y Carothers, ahí está involucrado un filósofo, y básicamente se hace lo mismo que se hacía con los monos, pero en este caso se hizo con chicos autistas, pero también con chicos neurotípicos, y básicamente lo que se hacía era un juicio de cuál de los dos cuadros era más denso o menos denso, y luego se hacía una medición implícita de la seguridad, habiendo un botón que significaba, digamos, más seguro y otro menos seguro. En este estudio se evaluaron niños y adolescentes autistas y estos mostraron menor desempeño en tareas de lectura de la mente que en tareas metacognitivas en comparación con niños y adolescentes neurotípicos. Pues este, digamos que es un resultado normal, algo que se esperaba. Lo interesante es que en el caso de las teorías, de las pruebas de metacognición implícita, el performance, el desempeño fue igual entre niños adolescentes autistas y neurotípicos. Y por otro lado, los adultos neurotípicos que pasaron estas mismas tareas de lectura de la mente y metacognición, lo hicieron en dos condiciones, en una que era una condición normal, pues igualita, y otra, una condición dual, en la cual había otra tarea involucrada de lectura de mentes. Y en esa condición el desempeño en la tarea de lectura de mentes se vio afectada, pero no la tarea metacognitiva. Entonces, esto es muy complicado, pero básicamente lo que se ve aquí es que metacognición y teoría de la mente en ambos casos funcionan de manera diferente. Una es afectada por unos factores y otra es afectada por otros, y de manera interesante en ambas la metacognición no fue afectada por ninguno de los factores y en ambos casos la metacognición permaneció intacta. Sin embargo, el punto crítico es que estos autores no interpretan los datos de esta misma manera. Dice, según ellos, como la tarea metacognitiva no requería teoría de la mente, ellos postulan que se puede tratar de una tarea de primer orden y no realmente de una tarea metacognitiva. Entonces, esto parece complicar más la situación y muestra que, pues, el gran debate en el que estamos. Entonces, las consideraciones finales son las siguientes. Antes que ofrecernos una respuesta clara y simple, estas consideraciones nos muestran que falta mucho trabajo para resolver esta disputa y que obviamente pues, tenemos que ser cuidadosos al hacer afirmaciones de identidad o de diferencia entre ambas capacidades. Las neurociencias nos muestran que hay diversas regiones cerebrales implicadas en tareas de metacognición y teoría de mente y un posible núcleo común. Sin embargo, estos datos no nos permiten determinar si se trata de dos sistemas que se sobrelapan o si la región que comparten es el núcleo de un solo sistema. Por otro lado, los datos de psicología comparada y el desarrollo parecen favorecer la teoría tradicional, según la cual la metacognición y la teoría de la mente son dos capacidades diferentes. Sin embargo, como les he mostrado al final, la interpretación de Peter Carothers y sus colegas en términos de primer orden desafían la interpretación tradicional. Y aun cuando uno quisiera defender la interpretación tradicional, tendría que explicar en qué consiste exactamente la metacognición sin teoría de la mente. Eso era todo lo que les quería presentar.
Muchas gracias por su atención.